Leemos. Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron: a Jesús, el Nazareno. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliera la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Hasta allí nomás. El Señor Jesús, decíamos recién, está en estos dos próximos capítulos que vamos a ver, ofreciéndose como sacrificio. El justo. Lo más impresionante es esto: el regidor de todo el universo, el Pantocratos, el que puede decir y hacer y crear y destruir, él iba a ser juzgado, él iba a ser traicionado, él iba a ser asesinado. Esa es por ahí la lógica, ¿no?, de lo que nosotros podamos llegar a pensar. Sin embargo, cuando lo vemos bíblicamente, por cierto, encontramos otras maravillas en cuanto a cómo viene toda la Biblia contándome toda la historia de la salvación hasta llegar a este momento, que es el momento crucial, que es donde el Señor Jesús, por propia voluntad, va a tomar el lugar del sacrificio, el lugar que debía tener yo, pero lo toma Él. Y el Señor, después de haber hecho esto, dice, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Este torrente que es un lecho seco en realidad, que en invierno se llenaba. Es un lugar donde en el Antiguo Testamento hay varias referencias a este torrente de Cedrón. Asa quemó allí el ídolo de su madre Maaca. En Segunda Crónica, Josías arrojó el polvo de los altares. Algunos comentaristas dicen que puede ser también el camino que tomó Azazel, el macho cabrío este que dejaban ir, lo acompañaban hasta el desierto y lo abandonaban. Por ahí no hay tanta referencia bíblica. Y hasta hay una historia judía, extra bíblica, que decía que la sangre de los sacrificios que se hacían en el templo drenaba hacia el torrente Cedrón. Y allí aquellos que querían tomar esa sangre para hacer abono de la tierra tenían que pagar, porque no podía usarse para otra cosa que no fuera para expiación de los pecados, la sangre. Entonces pagaban un precio por el pecado para poder... Es interesante, es una historia judía extra bíblica, pero que podríamos hasta darle alguna connotación. Sin embargo, lo que más me llama la atención de este torrente Cedrón es que por allí pasó David, y por causa de la rebelión de su hijo Absalón, huyó al desierto. Y eso lo encontramos en 2 Samuel, capítulo 15, si me quieren acompañar.
En el versículo 23 dice, mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó, el rey también cruzó el torrente Cedrón, y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Estos que iban junto a David, dice que llevaban su cabeza cubierta, que iban llorando, que había sufrido todo el pueblo por la rebelión del hijo, ¿no? Que había sido traicionado. Y justo tiene que salir por ese mismo lado, ¿no? A través de la traición de sus propios compañeros, de sus propios amigos, de su propia familia. Este cuadro de David saliendo, llorando con todo el pueblo, por el mismo lugar por el que el Señor iba a salir. Sin embargo, encontramos que David se va al desierto, ¿no? Es interesantísima la historia, la pueden leer después, cómo lo apedrean también. Y David, es interesante lo que dice, porque uno de sus generales dice, ¿cómo te dejas que te insulten y que te apedreen este perro muerto, creo que le dice, aquel que lo apedreaba y dice, déjame que vaya y le corto la cabeza. Y David dice, no, si Dios le permitió que me insulte, déjalo, porque es Dios. Y quién sabe si esto que está haciendo ahora no redunda después en una bendición. Esta maldición que me está diciendo, que me está dando, no redunda en una bendición. Y un poco me referencia esto al Señor, ¿no? Todo lo que venía ahora, todo el sufrimiento del Señor, que también fue golpeado, que también fue lacerado, que también sufrió este camino por el cual David pasó en parte, nos va a hablar de que esta maldición que parecía en un principio termina siendo una bendición para muchos. Sin embargo, el Señor va a un huerto, donde había un huerto, dice, en el cual entró Él con sus discípulos. Es interesante, Agustín de Hipona dice que era oportuno que la sangre del médico con mayúscula, se derramara allí donde comenzó la enfermedad por primera vez del hombre, en el huerto, donde el primer Adán pecó y este segundo fue a derramar su sangre. Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, nos dice allí el versículo 2, porque Jesús se había reunido allí a menudo. Es interesante cómo a veces las cosas que son buenas, que son un hábito, como el hábito de orar en el Señor Jesús, y es conocido por muchos, también se torna en un arma de doble filo, porque Judas sabe dónde va a ir, sabía dónde iba a estar allí en el huerto, no iba a estar escondido. En ese sentido hay también un contraste con el primer Adán, ¿no? El primer Adán sí se esconde en el huerto, y este no. Este está a la vista de todos. Todos sabían que iba a estar allí. Y Judas lo sabía. Judas toma una cohorte romana, que una cohorte romana es una décima parte de una legión. Una legión romana son unos 5.000 hombres. Una décima parte son 500, ¿no? Si no me fallan los cálculos. Y aparte de eso toma alguaciles, los sacerdotes, los principales sacerdotes, un montón de gente. Si nos ponemos a pensar en esto y decimos, bueno, si este fuera el huerto, imagínense unas 1.000 personas viniendo hasta acá. No entrarían primero acá, en este pequeño lugar, pero cubrirían, creo que toda la calle, 1.000 personas. O sea, no fue algo pequeño, como para que también nos hagamos una idea mental de lo que fue.
personas con linternas, con antorchas, con armas, viniendo a un espacio reducido, no era algo que pasaba desapercibido. ¿Por qué vinieron tantos? Bueno, es muy probable que porque tenían miedo de que hubiese algún tipo de rebelión. Hacía poco tiempo había entrado Jesús a Jerusalén de una forma maravillosa, ¿no? Así sentado y todo el mundo decía, Hosana, gritaba, y decían, bueno, hay muchos que están con él. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para atraparlo? En una de esas se nos rebelan y tenemos una batalla campal acá. Por eso creo que debe haber sido el número de tanta gente. Y Jesús, que sabía lo que le iba a venir, está presente y aparte sale al encuentro de ellos. ¿A quién buscáis? ¿A quién buscan? No espera a que entren y que los revisen y los requisen y que tal vez como pasa cuando viene la policía y entra a un lugar que los tira todo al piso y los revisan o los detienen. No, él sale al encuentro protegiendo a los suyos, cuidando de ellos. Y cuando preguntan por él, Jesús, el Nazareno, él le dice, yo soy. Y el que estaba allí entre ellos era Judas. Lo recalca de nuevo la Escritura. Dice, y Judas estaba con ellos. Yo no sé si, porque en otros evangelios habla de que Judas se acerca y le da un beso. Yo no sé si se lo da en este momento o más adelante, porque acá pasa algo maravilloso. Cuando el Señor dice, yo soy, todos retroceden y se caen. O sea, toda esta multitud de gente que estaba allí, que no pasaba desapercibida porque era un gran número y hacían mucho espamento, cuando dice yo soy se caen todos. Esto es uno de los últimos milagros, aunque viene otro ahora. Caen todos a tierra. Por ahí alguno más liberal diría, bueno, sí, lo que pasa es que se asustaron, o se tropezaron, o estaban todos muy juntos, o se sorprendieron de que él saliera en vez de ellos entrar. Pero aquí hay un milagro mayor. Y creo que lo que hace el Señor es tomar autoridad y producir este milagro de que todos se caen al suelo, de lo que sucede allí, para después decir, yo soy. Dice, cayeron a tierra y después él dice, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a ellos. Está protegiendo a los suyos. Y si no hacía esto, tal vez entraban y los revisaban y los maltrataban a sus propios compañeros, a sus propios discípulos. Él está cuidando de los suyos. Sabía todo lo que le iba a sobrevenir. Pero también está en la Escritura, en el Salmo 27, y David, este es un Salmo de David, si quieren ir conmigo allí. Ya estaba escrito esto que sucede ahora. Salmo 27. Es un salmo de confianza. Versículo 2. Dice, cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. ¿Qué debía esperar el Señor? Porque este salmo es un salmo de confianza. Debía esperar los látigos, la corona de espinas, la cruz, las burlas,
Todo esto es lo que se venía y el Señor lo sabía muy bien. Con este milagro también apunté algo que dijo Agustín. Dice, ¿qué hará cuando venga a juzgar? Cuando vuelva a juzgar a aquel que hizo esto, ¿no? Aquel que estaba a punto de ser juzgado. ¿Qué poder tendrá cuando venga a reinar aquel que tenía este poder cuando estaba a punto de morir? ¿Qué será su segunda venida? Se preguntaba Agustín de Hipona, si aun cuando estaba por ser entregado, tenía este poder para hacer esto. Esta demostración que hace el Señor de poder fue para guardar a los suyos. En el mismo versículo dice, para que se cumpliera la palabra que había dicho, versículo 9, de los que me diste no perdí ninguno. Lo había dicho anteriormente, creo que lo vimos, no sé si el domingo pasado o el anterior, en el capítulo 17, él dice, a ver qué versículo es, si me ayudan a buscarlo, el 12. Cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió. Ahora, esto siempre lo pensamos en términos espirituales, ¿no? Decimos, bueno, cuando el Señor está orando, está diciendo, ninguno se perdió, todos van a estar conmigo, todos van a ser salvos, menos el que debía perderse, ¿no? Judas. Ahí mismo ese versículo lo dice. Y pensamos en términos futuros o espirituales. Pero acá esta demostración de poder dice que también era para guardarlos. Y me hace pensar esto, que el Señor nunca nos va a dejar en una tentación más grande de la que nosotros podamos superar. Y si lo hubiesen atrapado a todos, no sé qué habría sido de cada uno de ellos. Cada uno tenía sus falencias. Muchos descubrieron después de la resurrección del Señor qué había pasado, ¿no? Sus vidas estaban ahí como en un sueño, estos de apóstoles. Habían vivido por años con el Señor, habían estado con Él, pero cuántas veces se equivocaban. Y ahora mismo Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco. Totalmente equivocado. No entendía de qué se trataba todo esto. Y si hubiese dejado que ellos fueran atrapados y no hubiese hecho este milagro, esta demostración de poder, ¿quién sabe qué habría pasado con ellos? O cómo habría sido su vida después. Pero el Señor demuestra que no es así. Me buscan a mí, entonces déjenlos a ellos. Y así fue, porque todos se fueron. Después viene la negación de Pedro, ya lo van a escuchar en otra oportunidad. Pero en este momento los está guardando, y los está guardando en el aquí y en el ahora. Nosotros pensamos que Dios nos guarda para la eternidad, y es cierto. De los que somos de Él, no se va a perder ninguno. Y entonces pensamos en términos espirituales y queremos ver la película completa. Y está bien. ¿Por qué es así? Porque llegará el día en que seremos perfeccionados y viviremos para siempre con Él. Y está bien que lo pensemos así. Y un día estaremos en su presencia y entenderemos todas las cosas y seremos conocidos y conoceremos como desde el principio hemos sido conocidos. Y entraremos en una realidad completamente diferente a la que nosotros estamos hoy. Ya no resolveremos temas de iglesia, como hicimos en la reunión anterior. ¿Por qué? Porque la realidad es otra. No es esta, en nuestra realidad caída. En todas estas cosas que tenemos que tratar por ahí, decir, a ver, qué bueno, qué podemos hacer. ¿Estará bien que hagamos esto o aquello? Será otra realidad. Pero mientras estamos en esta, el Señor también guarda nuestras vidas. Está presente, guardando nuestras vidas y cuidando de nosotros.
Y cuando dice acá, de los que me diste no perdí ninguno, también lo dice en cuanto a nuestras necesidades acá y ahora. Cuando Jesús le preguntaron cómo tenemos que orar, en el centro de la oración dice, guárdanos del maligno. Y también en el centro de la oración del Padre Nuestro está el hecho de danos el pan de cada día. No es, porque por ahí espiritualizamos todo y lo llevamos todo a la gloria eterna. Pero en el acá, en el ahora, también está el Señor, cuidando de nuestras vidas. Y lo hizo aquí. Juan Calvino dice, Cristo decidió que no sufrirían ninguna prueba que excediera sus capacidades y los rescató de la destrucción eterna. En el aquí, en el ahora, también está salvando el Señor. Los 4 evangelios mencionan esto que pasa acá de la reacción de Simón Pedro, aunque la hacen de diferentes formas. Algunos ni lo nombran a Malco, ni lo nombran a Pedro. Acá lo nombran a Malco y a Pedro, pero tampoco en Juan menciona que Jesús le repara la oreja. Aquel creador por el cual todas las cosas fueron creadas, le restituyó la oreja. No sé si se le habría caído al piso, no quiero ser morboso, o se le quedó mal, o le fue un corte, no sé. Lo que sea, fue un milagro, porque fue instantáneo. En ese mismo momento, el que es dueño y creador de nuestros propios cuerpos, de esta carne, restituyó una oreja a su lugar, sana, y fue un milagro. No lo nombra acá en Juan, pero está nombrado en los otros evangelios. Pero sí lo que dice acá en Juan, y con esto quiero terminar, es, ¿acaso la copa que el Señor me ha dado no la he de beber? En 3 ocasiones, en otros evangelios, en los otros evangelios, habla de esta copa. Cuando el Señor Jesús ora en Getsemaní, que aquí no está, en Juan no está relatado esa parte, pero es como que de entre el versículo 1 y 2 debe estar toda esa parte del Getsemaní, pero Juan no la toma aquí, en este relato. Pero ahí está el Señor diciendo, en una primera instancia, le dice a sus discípulos que velen, que guarden, que oren, y que Él se retiraba a orar, y allí dice, si es posible, pasa de mí esta copa. En su humanidad, porque sabemos que Jesús es 100% hombre, en su humanidad, Él tenía esto, si es posible, porque voy a sufrir, y sé todo lo que viene después. Porque esto es lo maravilloso también. Si a nosotros nos entregan a las autoridades por causa de nuestra fe, normalmente, ¿qué vamos a tener en nuestra cabeza? Y vamos a pensar, bueno, una de esas zafamos y nos sueltan. O capaz que oramos, como oraron por Pedro, ¿se acuerdan? Que después apareció y le golpeaba la puerta y dice, este es un fantasma, ¿no? Pero oraban ¿por qué? Por su liberación. Y si a nosotros nos pasara también pensaríamos, bueno, vamos a orar por el hermano perseguido, por el hermano que está preso por causa de su fe. Pero Jesús era totalmente consciente de lo que se vendría. Y en su humanidad oró, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa fue su primera oración. Su segunda oración fue, si no puede pasar, que se haga tu voluntad. Esa fue su segunda oración. Y Juan registra esta tercera, que se la dice a Pedro. ¿Acaso no la he de beber? Porque no solamente el Señor
sufría todo esto y era totalmente consciente de lo que iba a venir, sino que también era totalmente consciente de que tenía que beber esa copa y que lo tenía que hacer porque Dios así lo quería. Y cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, también a veces pasamos por estas 3 etapas, ¿no? En una primera instancia decimos, bueno, Señor, si no es así, mejor. Me conviene que no sea así. En una segunda etapa decimos, lo importante es la obediencia a Dios. Lo importante es que te voy a obedecer. Pero Dios nos pide algo más, un paso más en todo esto. La voy a beber y la voy a beber de buena gana. Porque esto es lo que Dios quiere. Lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer como vos querés. Si el Padre me la ha dado, así le dice a Pedro, ¿acaso no la he de beber? Sabiendo todo esto, que nosotros hoy tenemos la película completa, ¿no? Nos han spoileado la entrega de Jesús, todo esto, ya lo sabemos. Pero en ese mismo momento que el Señor era el que era consciente de todo lo que venía, Él decía, ¿acaso no la he de beber? Lo voy a hacer y lo voy a hacer de buena gana porque es lo que debo hacer. Y es lo que va a glorificar al Padre. Así que de esa forma viene lo que viene ahora, la traición, la cruz, los juicios al justo. Todo lo que viene ahora, viene y el Señor bebe esa copa y lo hace de buena gana, a pesar de todo lo que se viene ahora, que seguramente lo estaremos viendo en los próximos domingos. ¿Qué nos enseña esto a nosotros hoy? ¿Y qué podemos aplicar a nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, creo que lo que habíamos visto hace un momento, que Dios está en la diaria. No solamente pensemos que Dios está para las cosas eternas, que sí lo está. Dios está en la diaria. Dios cuida de nosotros por cada cosa que nosotros hacemos. Está paso a paso con nosotros. No nos va a abandonar, esa es su promesa. Otra de las aplicaciones que también podemos hacer es esta, que no solamente tenemos que hacer las cosas porque Dios las quiere, porque tenemos que obedecer a Dios, sino que las tenemos que hacer de buena gana para glorificar a Dios. Hasta ahí tiene que llegar. Esa es nuestra, ¿cómo le dicen? La segunda milla, ¿no? Esa que tenemos que andar. Hasta ese momento. Hasta el momento en el que digamos, esto que pasa y lo voy a pasar de buena gana porque Dios lo quiere hacer. Aún aquellas cosas que no nos parecen muy agradables a nuestras vidas. ¿Sí? Bien, terminamos. Hoy hicimos cortito, ¿sí? Oramos y después no sé si hay...